10 del presente curso de ascenso. Me presento, soy el señor Cabo Segundo Pomaquero Wilmer Stalin, inmerso en el curso de ascenso para el inmediato grado superior. En este video vamos a hablar de la unidad 4 del módulo de procedimientos policiales. Vamos a hablar de procedimientos policiales de migración y la Constitución, actuaciones y normativas en el Ecuador. Procedimientos policiales de migración. Nosotros como miembros policiales debemos colaborar con el control migratorio en las carreteras de todo el país, asimismo lugares turísticos, mercados y zonas de tolerancia, y en todo lugar donde se presuma la existencia de extranjeros. Para aquello debemos cumplir los siguientes parámetros: inspeccionar las naves o vehículos de transportes o locales internacionales, interrogar a todo extranjero sujeto al fuego territorial y revisar sus efectos personales, rechazar la admisión o salida del país a personas sujetas que no cumpla con los requisitos. También debemos impedir la salida de naves, vehículos de transportes internacionales mientras no se haya practicado la inspección migratoria. También se debe limitar y controlar permanencia del extranjero sujetos al fuero territorial, arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas sujetas al fuero territorial que en su presencia o en vistas infringieren o pretendieren infringir las leyes, reglamentos y órdenes de la autoridad de migración y pudieran evadir la acción policial. Normativa legal. Vamos a hablar de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 9 nos habla sobre las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, los mismos que tendrán los mismos derechos y deberes que todos los ecuatorianos, de acuerdo a nuestra Constitución. En el artículo 11 nos habla sobre el ejercicio de los derechos, que se regirá por los siguientes principios. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugares de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, etc. En el artículo 40 se reconoce a las personas del derecho a migrar. No se identificará ni se considerará ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. En el artículo 163 nos habla sobre la misión de la policía, que es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público. La Ley Orgánica de Movilidad Humana. En el artículo 100 nos habla sobre la presentación de la solicitud. Para el proceso de reconocimiento de la condición del refugiado, será necesario encontrarse en el territorio ecuatoriano. En el artículo 164 nos habla sobre el control de actividades autorizadas y de permanencia en el Ecuador. La autoridad de control migratorio tendrá facultad de verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas para personas extranjeras durante su permanencia en el Ecuador. En el artículo 135 nos habla sobre la aprehensión de ciudadanos extranjeros por alerta interna de detención. La persona extranjera que cuente con una boleta de alerta institucional de detención reconocida por el Estado ecuatoriano y sea identificada en el punto de control migratorio. El 141 nos habla sobre la deportación. Nos dice que constituye la resolución administrativa mediante el cual la autoridad de control migratorio dispone el abandono del territorio nacional y no podrá reingresar al país en un plazo de 3 años. En el artículo 144 nos habla sobre el procedimiento administrativo para la deportación cuando la autoridad de control migratorio tenga conocimiento de cualquier medio ilícito en una persona incurrida la causal de deportación. En el artículo 145 nos habla sobre la custodia para la ejecución de deportación. La autoridad de control garantizará la presencia de la persona sobre el cual recaiga un procedimiento de deportación en condiciones de precautelar sus derechos humanos. El artículo 146 nos habla sobre el traslado de la persona deportada, el mismo que dice que las personas deportadas se realizará de acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados en el Ecuador. En el artículo 170 nos habla sobre las faltas migratorias. Son faltas migratorias sin perjuicio de las acciones civiles y penales que hubieran en el lugar. El reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad. En el artículo 125 nos habla sobre la verificación de permanencia de las personas extranjeras en el territorio nacional. En el 128 nos habla sobre la ejecución de la deportación de personas extranjeras de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En el artículo 129 nos habla sobre el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. También tenemos el artículo 139, las deportaciones. El Ministerio del Interior, a través del área responsable, coordinará con las unidades de la Policía Nacional y demás del Estado para el control migratorio a nivel nacional. Vamos a hablar de los delitos afines de la migración, el uso doloso de documentos.
La suplantación de identidad, la persona que de cualquier manera o de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La falsificación de uso de documento falso. La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los defectos de sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales establecidos por la ley. Trata de personas. La captación, transportación, traslado, entrega, acogida, recepción para sí o para un tercero de una persona, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación. También se considera toda actividad que resulte provecho material o económico o una ventaja inmaterial. Sanción para el delito de trata de personas. Es sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. También se considera una pena privativa de libertad de 16 a 19 años cuando sean personas prioritarias o vulnerables. También es considerado como una pena privativa de libertad de 19 a 22 años cuando la víctima haya sufrido enfermedades o daños sociológicos. Procedimientos con personas extranjeras del delito flagrante. Debemos realizar la lectura de derechos constitucionales contemplados en el artículo 77, numeral 3 y 4, asimismo la observancia de todo documento cumpliendo todos los derechos humanos de los detenidos. También se debe requisar todas las pertenencias. En el caso de la retención de cualquier tipo de vehículos, no debemos manipular por ninguna razón estos medios de transporte. Los aprendidos deben ser trasladados hasta la unidad de flagrancia para su respectiva audiencia de flagrancia. También se procederá a trasladar a él o a los detenidos hasta una casa de salud pública para su respectivo certificado médico. También se debe realizar un parte policial de la aprehensión suscrito por todos los servidores que participaron en el hecho. También se deben anexar las hojas de cadena de custodia, las hojas de lectura de derechos, la hoja de toma de versión, la hoja de ingreso a los distintos centros de acopio de indicios, también los certificados médicos de los detenidos y otros artículos que puedan ayudar para este procedimiento. Es así, mi sargento, que culmino con mi exposición. No sin antes desearle éxito de sus delicadas funciones. Me despido de usted, mi sargento. Muchísimas gracias.